El santuario celestial desenmascara a la falsa religión. El sábado y el santuario van juntos. Éxodo 35. Éxodo 35 verso 2. 6 días se hará obra, mas el día séptimo os será santo, sábado de reposo al Señor. Cualquiera que en él hiciere obra morirá. Ejemplos, lo que va junto en par. Número 1. Las ofrendas y los diezmos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malaquías 3 verso 8. Número 2. La ley y el testimonio. Ateneos a la ley y al testimonio. Isaías 8 verso 20. Número 3. Hombre y mujer. Génesis 1 verso 27. Número 4. El sábado y el santuario. Mis sábados guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Levítico 19, verso 30. El sábado y el santuario están íntimamente relacionados. Van juntos. Las iglesias que no guardan el sábado y no creen en el santuario celestial son religiones falsas. Escribe en los comentarios: el sábado y el santuario. El sábado y el santuario. El sábado y el santuario. Los 9 elementos del santuario. Éxodo 36 al 39. Moisés construyó el tabernáculo cuidadosa y diligentemente, según las instrucciones que había recibido en el monte Sinaí. El texto bíblico enumera lo siguiente. 1. El tabernáculo, con sus diferentes telas, cortinas y partes. Éxodo 36 versos 8 al 38. 2. El arca. Éxodo 37 versos 1 al 9. 3. La mesa para los panes de la proposición. Éxodo 37 versos 10 al 16. 4. El candelabro. Éxodo 37 versos 17 al 24. 5. El altar del incienso. Éxodo 37 versos 25 al 29. 6. El altar del holocausto. Éxodo 38 verso 1 al 7. 7. La fuente para el lavamiento. Éxodo 38 verso 8. 8. El atrio. Éxodo 38 verso 9 al 20. Y número 9. El material utilizado para el tabernáculo. Éxodo 38 verso 21 al 31. Éxodo 39 describe el efod, el pectoral y otros elementos de la vestimenta sacerdotal. El número 9 es sumamente importante para Cristo nuestro líder. Por eso ordena a través de su sierva Elena G. de White. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Manuscritos inéditos. Tomo 1, página 241. Escribe en los comentarios. Profecía de Ezequiel 9. Profecía de Ezequiel 9. Profecía de Ezequiel 9. Moisés entró al lugar santísimo. Éxodo 40. El último capítulo de Éxodo, Éxodo 40, describe la dedicación del tabernáculo, el acontecimiento culminante de la historia de Israel en el Sinaí y la entrega del Decálogo. Moisés erigió el tabernáculo el primer día del primer mes del segundo año. Éxodo 40, verso 2 al 17. También consagró todo, incluso a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Éxodo 40, verso 9 al 13 al 15, con el aceite de la unción. Éxodo 40, verso 9. Y tomarás Moisés el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Moisés recorrió el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, dedicando todo al Señor. Mediante este proceso, inauguró los servicios de todo el santuario. Número 7, verso 1. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, y lo hubo ungido y santificado, con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar, y todos sus utensilios, Moisés entró en el lugar santísimo únicamente durante la inauguración del tabernáculo. A partir de entonces, solamente el sumo sacerdote podía ministrar allí una vez al año en el día de la expiación,
Levítico 16 verso 2 al 17. Escribe en los comentarios: el lugar santísimo, el lugar santísimo, el lugar santísimo. El 3, el número de Dios. Éxodo 40. El texto bíblico afirma en 3 ocasiones que la obra de Dios estaba terminada. 1. Al final de la semana de la creación, Dios subraya la finalización de sus obras. Génesis 2, verso 1 al 3. 2. Al terminar el tabernáculo, el texto bíblico declara: y así acabó Moisés la obra. Éxodo 40, verso 33. Y 3. También se expresa esa idea cuando Salomón terminó la obra del templo. Primera de Reyes 7, verso 51. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa del Señor. Primera de Reyes 7, verso 51. Hay un énfasis en el número 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre trabajan juntos. Existen 3 personas vivientes en el trío celestial. Bible Teacher, 1 de marzo de 1906. Escribe en los comentarios: el 3, el número de Dios. El 3, el número de Dios. El 3, el número de Dios. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. A continuación, un análisis teológico y profundo con el tema El Santuario Celestial, con el pastor Enoc Martín, tu pastor virtual. Apocalipsis capítulo 4 y el capítulo 5 nos muestran el escenario del juicio investigador de los muertos en el santuario celestial. Lo comprobaremos. Apocalipsis, el capítulo 4, el verso 5 nos menciona las 7 lámparas que formaban un candelero, y según Hebreos capítulo 9, un candelero era parte de los muebles del santuario. Apocalipsis capítulo 8 en el verso 3 nos menciona el altar de oro, también un mueble del santuario. Apocalipsis capítulo 11, el verso 19 nos menciona el arca de su testamento, el arca del pacto, que también era parte del santuario. El espíritu de profecía nos da más información y nos corrobora esta verdad. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 370, nos dice: cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está en el cielo, se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial, y vio ahí 7 lámparas de fuego ardiendo y el altar de oro, representados por el candelero de oro y el altar del incienso o perfume en el santuario terrenal. Nuevamente el templo de Dios fue abierto en el cielo, Apocalipsis 11:19, y vio el lugar santísimo detrás del velo interior. Allí contempló el arca de su testamento, representada por el arca sagrada construida por Moisés para guardar la ley de Dios. Está comprobado. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, inclusive hasta el capítulo 11 y otros capítulos muestran las cosas que suceden dentro del santuario celestial, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Fenomenal. Debo dejar claro que en cuanto al lugar santísimo del santuario terrenal, no se dio toda la luz en cuanto a ello. Comprobémoslo en el libro de Hebreos, el capítulo 9, el verso 8, nos dice, en la versión antigua: con esto el Espíritu Santo da a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie.
¿Qué significa este verso? Significa que en el santuario terrenal no se nos dio toda la luz sobre el lugar santísimo. Por ejemplo, en el lugar santísimo, en el santuario terrenal, única y exclusivamente se permitía ingresar al sumo sacerdote. Sin embargo, en el santuario celestial, en el lugar santísimo, se dice en Hebreos capítulo 10, el verso 19: por tanto, hermanos, siendo que tenemos plena seguridad, otras versiones dice plena libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Todo aquel que ha sido redimido y comprado por la sangre de Cristo puede ingresar al lugar santísimo a través de su nombre registrado en el libro de la vida y según la inspiración por la sangre de Jesús. Maravilloso. También a través del santuario celestial se nos da mayor luz en nuestro tiempo en cuanto al lugar santísimo. Apocalipsis capítulo 4, el verso 1 declara: después de esto vi una puerta abierta en el cielo. Esa puerta es la puerta que da acceso al lugar santísimo. Hoy, a través del espíritu de profecía, se nos dice que habían dos puertas o dos velos. Para ello vamos a ir al libro de El conflicto de los siglos, en la página 464. Declara: el tabernáculo propiamente dicho consistía en dos departamentos llamados el lugar santo y el lugar santísimo, separados por rica y magnífica cortina o velo. Otro velo semejante cerraba la entrada que conducía al primer departamento. Obsérvese que habían dos velos o dos puertas, uno cerraba el lugar santo y el otro cerraba el lugar santísimo. También el espíritu de profecía en el libro de Primeros Escritos, en la página 42 nos declara: en 1844, entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo. Obsérvese que antes de abrir la puerta del lugar santísimo se tiene que cerrar la puerta del lugar santo. Y ahí es donde muchos teólogos y estudiantes de la Biblia fallan en comprender. Primero se cierra la puerta del lugar santo y solo entonces se abre la puerta del lugar santísimo, fusionando los dos departamentos. Y es en esa escena donde se le revela a Juan lo siguiente. Apocalipsis 4, el verso 1. Después de esto vi una puerta abierta en el cielo. Él vio los dos departamentos ya fusionados. Lo vio como un solo departamento. Y vio las cosas que ahí estaban sucediendo. El escenario del juicio investigador para los muertos. Ahora podemos identificar en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5 quién es el juez, el jurado, los acusados, el abogado, la evidencia, los testigos. Iniciemos con Apocalipsis capítulo 4, el verso 2. Al instante fui en espíritu y vi un trono en el cielo y uno sentado sobre él. Este trono está dentro del santuario, como ya lo hemos explicado, pero se puede corroborar con Apocalipsis 4, el verso 5. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Ante el trono, es decir, enfrente del trono, ardían 7 lámparas, es decir, el candelero. Esto implica que el trono está dentro del santuario. En Apocalipsis 4, el verso 2 dice que está en el cielo, porque está en el santuario celestial. Pero dice que hay uno sentado ahí y no se identifica. Para ello vamos a dirigirnos a Daniel, el capítulo 7, el verso 9. Mientras yo miraba fueron puestos tronos
y un anciano de muchos días se sentó. Daniel 7, el verso 10, la última parte, dice en la versión antigua: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Primero se nos dice que hubo un personaje, el anciano de días, que se sentó en el trono. Y luego se nos dice que es el juez el que se sentó. Por lo tanto, el juez es el anciano de días. Pero en el espíritu de profecía se nos identifica quién es el anciano de días. El conflicto de los siglos, en la página 533, nos declara: el anciano de días es Dios el Padre. Entonces queda claro que el juez en el juicio investigador de los muertos, que empezó el 22 de octubre de 1844 en adelante, el juez allí es Dios el Padre. Ahora identifiquemos quiénes son el jurado. Para ello vamos a dirigirnos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, el versículo 4. Alrededor del trono había otros 24 tronos, y sentados sobre ellos 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro sobre sus cabezas. Aquí se da características de estos 24 ancianos para identificarlos. Dice que están vestidos de blanco. Indica que estos 24 ancianos, aunque están en el cielo dentro del santuario celestial, son humanos. ¿Quiénes son? ¿Y por qué decimos que son humanos? Vamos a dar la evidencia. Leamos Apocalipsis capítulo 3, el versículo 5. El que venza, hablando de los seres humanos como nosotros, el que venza será vestido de ropa blanca. Dios le está prometiendo a los seres humanos que si vencemos se nos va a dar ropa blanca. Y dice en Apocalipsis 4, identificando a los 24 ancianos, que están vestidos de ropa blanca. Implica entonces que los 24 ancianos son seres humanos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, el verso 8 y el verso 9. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, dice esta versión, y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Está hablando de los 4 seres vivientes, pero en el original no dice 4 seres vivientes, dice 4 bestias. Entonces, las 4 bestias junto con los 24 ancianos adoran al Cordero. Verso 9. Y cantan un nuevo canto diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre nos compraste o nos redimiste para Dios de toda raza, lengua, pueblo y nación. Obsérvese que tanto las 4 bestias como los 24 ancianos cantan diciendo a Cristo que con su sangre Él los compró. Cristo no ha comprado a ángeles, a serafines, a querubines, solo ha comprado con su sangre a seres humanos. Por lo tanto, los 24 ancianos indiscutiblemente son terrícolas, son seres humanos. Pero entonces, ¿cómo es que están en el cielo y dentro del santuario celestial? Veamos qué dicen las Escrituras. En el libro de Mateo, en el capítulo 27, nos relata esta verdad. El verso 52. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. Verso 53. Después que Jesús resucitó y salidos de los sepulcros fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. ¿Quiénes fueron esta compañía que resucitó después que Cristo lo hizo? Para ello vamos a leer también lo que dice el espíritu de profecía en primeros escritos en 2 páginas, la página 183 y la página 184, y nos declara
lo siguiente: eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. Hizo Dios levantar de sus tumbas cierto número de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria. Obsérvese, cierto número de santos fueron resucitados, aunque no se nos dice ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía cuántos fueron esos santos resucitados después de que Jesús resucitó. Pero sí se nos dice que es un número, es una compañía de santos. Efesios, en el capítulo 4, el verso 8, nos dice que después de que resucitaron, Jesús se los llevó al cielo. Efesios, el capítulo 4, el verso 8, dice así: por eso, cuando subió a lo alto, hablando de Jesús, llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. Definitivamente, los que resucitaron después de que Jesús resucitó, ellos fueron trasladados por Jesús al cielo. Y es de ese número de que fue trasladado allá donde se tomó a los 24 ancianos que están ahora como el jurado en el escenario del juicio investigador de los muertos, porque ellos tienen experiencia de lo vivido aquí en la tierra, pueden y son un buen jurado. ¿Quiénes son los testigos en este escenario del juicio? Apocalipsis capítulo 5, el versículo 11 nos declara: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era miles de millares y 10,000 veces 10,000. Los ángeles son los testigos. Ahora veamos quién es el abogado en este juicio. Apocalipsis capítulo 5, el versículo 6 nos declara: entonces en medio del trono de los 4 seres vivientes, que son 4 bestias, y de los ancianos, vi de pie a un cordero, como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Este cordero único en su clase, ¿quién es? San Juan, el capítulo 1, el verso 29, nos declara que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Cordero aquí descrito representa a Cristo en tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque es como un cordero inmolado, sangrando. La sangre de Cristo todavía salva. Por eso decimos que representa este cordero a Cristo en tiempo de gracia. Ahora, veamos las características de Cristo. Dice que tiene 7 cuernos. El número 7, como todo estudiante sensato de la Biblia sabe, significa perfección, pero también significa completo. Cuernos representa poder, autoridad, como descrito en Daniel 7. Cristo, en Mateo capítulo 28, el verso 18, le dijo a sus discípulos: toda autoridad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por eso Cristo tiene 7 cuernos, tiene el poder completo, la autoridad completa en todos lados. Pero ¿por qué tiene 7 ojos? Porque Cristo tiene visión perfecta. Hemos identificado que Cristo es el Cordero, pero resalto y enfatizo que en Apocalipsis capítulo 5, el verso 6, donde se describe al Cordero, se nos dice enfáticamente que Cristo está de pie, no está sentado, está de pie. El que está sentado es Dios el Padre, el juez, pero el Cordero está de pie frente al trono, frente al Padre. ¿Qué papel sumamente importante tiene Cristo? Para ello vamos a leer una de las epístolas
Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 1. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, frente al Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Jesús, en el santuario celestial, frente al Padre, el papel es de abogado. Ahora identifiquemos la evidencia que se utiliza en dicho juicio del santuario celestial. Para ello, leamos lo que dice Apocalipsis, el capítulo 5, el verso 1. En la versión antigua declara: y en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera. En el original, en el griego, dice: vi un libro escrito por delante y por detrás, indicando que este libro contiene el futuro y el pasado. Apocalipsis 5, el verso 1, la última parte, nos enfatiza: sellado con 7 sellos. Este libro sellado, muchos teólogos, muchos estudiantes de la Biblia han intentado interpretarlo, pero el espíritu de profecía actualmente nos aconseja a estudiarlo a profundidad, indicando que aún no se ha dado una interpretación correcta. Pero leeremos lo que dice el espíritu de profecía para hacer un análisis profundo y una interpretación correcta. Joyas de los Testimonios, el tomo 3, en la página 414 nos declara: el quinto capítulo del Apocalipsis debe estudiarse, repito, debe estudiarse detenidamente. Es de la mayor importancia para los que han de desempeñar una parte en la obra de Dios en estos últimos días. Se nos está aconsejando a estudiar profundamente este capítulo. ¿Por qué? Porque es el corazón, porque es la llave para entender el tema de los 7 sellos. Apocalipsis 4, Apocalipsis 6 contienen un mismo tema junto con Apocalipsis capítulo 5. Y es el tema del libro con los 7 sellos. Pero si queremos entender Apocalipsis 4 y Apocalipsis 6, debiésemos estudiar a profundidad el quinto capítulo de Apocalipsis, porque es el corazón, es la llave. Apocalipsis capítulo 5, el verso 1, nos habla del libro con los 7 sellos. Pero también se nos dejó escrito lo siguiente, Apocalipsis capítulo 5, el versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podía abrir el libro, ni mirarlo. Apocalipsis capítulo 5, el verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El único digno era el león de la tribu de Judá. Pero ¿quién es este león? ¿Quién es la raíz de David? Según Apocalipsis capítulo 22, el verso 16, Jesús es la raíz de David. Por lo tanto, el león de Apocalipsis capítulo 5 es Cristo. En otras palabras, el único encontrado digno para abrir el libro con los 7 sellos, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el único digno es Cristo. Apocalipsis capítulo 5, el verso 5 le llama a Cristo el león de la tribu de Judá. Pero Apocalipsis capítulo 5, el verso 6 le llama a Cristo el Cordero. Es decir, el único
capacitado y digno para abrir el libro con los 7 sellos es el Cordero. ¿Pero por qué? Por lo siguiente, les daré esta evidencia. Apocalipsis, capítulo 21, el verso 27 nos declara: no entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Este libro de la vida es el mismo libro de Apocalipsis 5:1, es el mismo libro que tiene 7 sellos. La razón por la cual el único que puede abrir el libro es Cristo es porque Él es el dueño del libro. En Apocalipsis capítulo 21, el verso 27, al libro con los 7 sellos se le llama el libro de la vida del Cordero. El dueño es Cristo. También en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8, se nos menciona el libro de la vida del Cordero. ¿Quién es el dueño? El Cordero. Por eso es que Él lo puede abrir, es el único. Más evidencia, Apocalipsis capítulo 17, el verso 8 se nos menciona el libro de la vida. En Apocalipsis capítulo 3, el verso 5 también se nos menciona el libro de la vida. ¿De quién es ese libro? Del Cordero. Por eso es el único capaz y digno de abrir el libro con los 7 sellos, porque es su libro. Hasta aquí ya hemos identificado la asamblea en el escenario del juicio investigador en el santuario celestial. El juez, Dios el Padre. El jurado, los 24 ancianos, seres humanos. El abogado, Cristo. Los testigos, los santos ángeles. La evidencia, los libros, especialmente el libro con los 7 sellos, que es el libro de la vida del Cordero. Pero ¿dónde están los acusados? Para ello, dirijámonos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, el verso 6. Ante el trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Qué significa este mar de vidrio? El mar está formado por agua. Según San Juan, el capítulo 4, el verso 14 nos dice que la fuente de agua brotará para vida eterna. Se relaciona el agua con vida eterna. Por lo tanto, el mar representa la eternidad. Apocalipsis capítulo 4, el verso 6, la última parte. Alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. En el original griego y en la versión King James en inglés, la versión que usó Elena de White para sus escritos, no dice 4 seres vivientes, dice 4 bestias. Entonces, Apocalipsis 4, el verso 6, la última parte debe leerse: alrededor del trono había 4 bestias llenos de ojos por delante y por detrás. Por eso es que muchos teólogos y estudiantes de la Biblia no dan una buena interpretación a este punto, porque no van al original, no usan la versión que usó la sierva del Señor, que era la más pura en su tiempo. Entonces, ¿qué representan estas 4 bestias? La Biblia es su propio intérprete. En Daniel, el capítulo 7, el verso 23 nos dice que la 4ª bestia sería un 4º reino. Un reino está formado por gente. Por lo tanto, una bestia representa gente. Leamos Apocalipsis capítulo 5, el versículo 8 y 9, que habla de las 4 bestias. El 8 declara: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, las 4 bestias y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro
llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9. Y cantaban, ¿quiénes? Las 4 bestias, los 24 ancianos. Y cantaban un nuevo canto diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre nos redimiste para Dios de toda raza y lengua, pueblo y nación. Las 4 bestias cantan y declaran afirmativamente que fueron comprados por Cristo. Entonces deben representar humanos, como lo declara Daniel 7:23, un reino, gente, personas. Es interesante notar que Apocalipsis capítulo 4, en el verso 4, nos menciona a los 24 ancianos. Apocalipsis 4, el verso 6, nos menciona a las 4 bestias. Sumemos su número. 24 más 4 da 28. Apocalipsis capítulo 5, el verso 8 menciona a 4 bestias y a los 24 ancianos. Sumemos su número. 4 más 24 igual 28. Apocalipsis capítulo 5, el verso 14 nos menciona las 4 bestias y los 24 ancianos. Sumemos de nuevo su número. 4 más 24 igual 28. Ahora leamos Apocalipsis 5, el verso 9. Y cantaban las 4 bestias y los 24 ancianos un nuevo canto diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre nos redimiste para Dios de toda raza, lengua, pueblo y nación. Es imposible, no es lógico que solo 28 personas sean redimidas por la sangre de Cristo, porque ahí dice de toda raza, lengua, pueblo y nación. Por eso decimos que las 4 bestias representan 4 clases de gente de todas las edades. Lo que no son las 4 bestias de Apocalipsis 4, no son serafines. Algunos dicen que por tener 6 alas son serafines. Pero si usamos ese principio erróneo, entonces cuando nos dirigimos a Daniel capítulo 7 y encontramos a la bestia llamada el león, tiene 2 alas, entonces diríamos que por tener 2 alas, ese león representa a un ángel, porque un ángel tiene 2 alas. O la bestia como leopardo de Daniel 7, que tiene 4 alas, por tener 4 alas, entonces diríamos que es un querubín, porque los querubines tienen 4 alas. Por lo tanto, concluimos que las 4 bestias con 6 alas no son serafines. Es una interpretación errada. Tenemos un paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En Daniel capítulo 7 tenemos 4 bestias: el león, el oso, el leopardo y la bestia indescriptible. Estas 4 bestias representan a los impíos. Pero en Apocalipsis capítulo 4 tenemos 4 bestias. Pero estas bestias representan a los santos. ¿Por qué? Porque están en el cielo y porque están dentro del santuario. También podemos mencionar que estas 4 bestias representan a 4 grupos. 2 bestias representan a 2 clases de santos dormidos: los que murieron
con muerte natural y los que fueron martirizados. También las otras dos bestias representan a dos clases de santos, pero vivos. La primera clase es la que está registrada en Apocalipsis 7, 4 al 8, los 144,000. La otra clase de santos vivientes que no van a probar la muerte está registrado en Apocalipsis 7, el verso 9, la gran multitud que nadie podrá contar. Maravilloso. Tenemos 4 bestias representando 4 grupos de santos. Apocalipsis capítulo 4, el verso 8 nos declara: cada uno de los 4 seres vivientes, 4 bestias, tenía 6 alas. ¿Por qué tiene 6 alas cada bestia? Porque alas en profecía representa períodos, tiempo, y no como mal se nos ha enseñado que representan las alas velocidad. Si así fuera el caso, entonces en Daniel capítulo 8, el versículo 5, mientras yo pensaba, un macho cabrío vino del oeste y corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío sí era veloz, tanto así que no tocaba la tierra, pero no dice que tiene alas para indicar su velocidad. Por lo tanto, alas no representa velocidad. ¿Qué representa entonces? Períodos. En Daniel 7 se nos muestra 4 bestias. La primera que se menciona es el león, que representa a la nación de Babilonia. Pero recuerden que Babilonia no fue la primera nación desde el principio, desde la creación, sino que fue la segunda nación. ¿Por qué? Porque antes del diluvio existió un reino llamado el mundo antediluviano. Si contamos desde el reino antes del diluvio, tenemos 1. Y luego el reino o nación después del diluvio, tenemos a Babilonia, 2. ¿Y cómo sabemos que Babilonia es el reino o nación número 2? Para ello se puede leer en Daniel 7 que el león tenía 2 alas, porque identifica el número de la nación que representa. Luego sigue el oso con 3 costillas en la boca, indicando que es la bestia número 3. Y luego tenemos la bestia como leopardo con 4 alas, indicando que es la bestia número 4 desde la fundación del mundo. Queda definido y queda claro que alas representa períodos. Leemos en Apocalipsis capítulo 4, el verso 8. Cada uno de los 4 seres vivientes, 4 bestias, tenía 6 alas. ¿Por qué estas 6 alas están en las 4 bestias? Para indicar el período o el tiempo en que iba a iniciar el juicio investigador de los muertos. Apocalipsis capítulo 6, el verso 12 y 13 nos dice: miré cuando él abrió el 6º sello, 6, se produjo un gran terremoto. Este es el terremoto de Lisboa en 1755. El sol se ennegreció como un saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre. Eso ocurrió en 1780. El verso 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. La gran lluvia de meteoritos ocurrió en 1833. Noten la secuencia: 1755, 1780, 1833. Y después de estos 3 eventos que ocurrieron dentro del 6º sello,
se cumplió Daniel 8:14. El santuario será purificado. Y exactamente empezó la purificación del santuario el 22 de octubre de 1844. Entonces, el juicio investigador de los muertos inició dentro del período del sexto sello. Por eso las 4 bestias tienen 6 alas. Eso es perfección divina. Ahora entendemos, los muertos no pueden estar presencialmente en el santuario celestial, por lógica, porque están muertos. Los vivos tampoco pueden estar presencialmente en el juicio en el santuario celestial. Por eso es que las 4 bestias representan a los acusados, en este caso, a los santos. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. A los hermanos y a las hermanas que compartan este video en sus redes sociales y nos reporten que lo han hecho, y a los hermanos y hermanas que reaccionen a este video dándole me gusta, a los hermanos y hermanas que comenten aquí en la sección de comentarios, diciéndonos qué aprendió o reforzando el tema, compartiéndonos citas de la Biblia, del espíritu de profecía. A ellos les daremos un video nuevo cada semana. A ellos les daremos la lección en audio MP3. A ellos le daremos la lección en formato PDF, solo lectura. A ellos les daremos otras herramientas de estudio, como gráficas proféticas, etc. Ellos serán para nosotros nuestros miembros VIP de Escuela Sabática Profundizada. Y por supuesto, a todos aquellos que oren y apoyen el ministerio de Escuela Sabática Profundizada. Hasta la próxima. ¿Te gustaría profundizar en el conocimiento bíblico desde una perspectiva profética? La agencia misionera AMI te invita a recibir una doctrina completa y totalmente gratuita con nuestros cursos exclusivos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, impartido por el pastor Enoch Martín. Aprende a comprender los 22 capítulos del libro de Apocalipsis con una enseñanza clara y profunda. Daniel, el perfecto arte profético. Explora a fondo este libro profético que revela verdades impactantes para estos tiempos. El testimonio de Jesús. Un curso 100% bíblico compuesto por 22 lecciones que te llevarán a entender mejor el mensaje de Cristo. Comunícate ahora al WhatsApp de la agencia misionera AMI, al más 502 42 29 77 86. Recuerda, es completamente gratis, porque el conocimiento de la palabra no se vende, se comparte. Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. La voz de Dios clama: escucha, oh pueblo. Descubre una programación que transformará tu vida espiritual. Música que eleva tu alma. Mensajes basados en la verdad presente. Reflexiones diarias que te acercan a Dios. Escúchanos donde quiera que estés. Descarga la app en Google Play, App Store o visita nuestra página web. Radio Reino, iluminando tu camino con la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.